Muy buen día, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este congreso. Muchísimas gracias también a la organización, las administraciones, autoridades, laboratorios, empresarios del sector y empresarias de acústica, ingenieros. Y en un día tan especial como este, como es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Vale. Empezamos con unas nociones muy básicas, además no vamos muy bien de tiempo, con lo cual tendré que darme prisa y algunas transparencias, igual les pasaré un poquito más rápido, pero en cualquier caso está a disposición el documento de quien quiera tenerlo sin ningún problema. El sonido, como todos sabrán, es una sensación agradable, producida en el sentido del oído, y a diferencia del ruido, que es un sonido no deseado, molesto, desagradable, tendríamos que partir de esa base, porque todavía hay muchas personas que no, sobre todo los ciudadanos en general, no saben la diferencia. Una música muy agradable es sonido, pero puede resultar siendo un ruido insoportable. Por lo tanto, a la población en general también tenemos que hacer pedagogía y tratar de explicarles esa diferencia. Ahora, vale. La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que causan daño a las personas y también a los bienes. Es muy frecuente en las personas afectadas por ruido que, aparte del sufrimiento que genera en su salud, este contaminante, también se ven obligados a vivir fuera de sus viviendas, porque las mismas además se deprecian, no pueden alquilarlas, tienen que seguir pagando la hipoteca, no pueden venderlas porque transmiten ese problema a un tercero y por lo tanto afecta también claramente a los bienes inmuebles. En cuanto a las fuentes de ruido, en el artículo 12 de la Ley del Ruido podemos encontrar una diversidad de fuentes de ruido, desde, como vemos, vehículos, ferrocarril, aviación, industria, el ocio ruidoso, construcciones, servicios, actividades domésticas, servicios municipales de limpieza. Y es curioso que antes estaban comentando que el ruido del tráfico es el que más, digamos, que afecta a la salud y, sin embargo, las reclamaciones con mayor frecuencia que nos llegan a nuestros despachos no se producen por el ruido del tráfico, son minoritarias. Muy bien. En este artículo 3 de la Ley 37/2003 del ruido se define lo que son los emisores acústicos, que es cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. Este precepto lo utilizamos mucho por lo menos yo, en mis procedimientos judiciales para el término de comportamiento, porque en algunos asuntos se invoca que únicamente, por ejemplo, en festivales, únicamente, digamos que sería impugnable la situación cuando hay equipos de música o hay música. Hay sentencias, por ejemplo, como la del Oktoberfest en Las Palmas de Gran Canaria, que reconocía que el comportamiento de las personas, de la aglomeración de personas en el exterior de las viviendas, era contaminación acústica y, por lo tanto, se anuló la autorización para realizar ese evento en esa zona en concreto. Como vemos, en el artículo 12 están todos los emisores acústicos y, en cualquier caso, los titulares de los emisores acústicos están obligados a respetar los correspondientes valores límite. Las actividades de ocio, como vemos en dicho precepto, también están incluidas como fuentes de ruido. Y otras muchas, como por ejemplo las terrazas y veladores. La disposición transitoria primera de la Ley 37/2003, ya indicaba que los emisores acústicos existentes a la fecha de entrada en vigor de la ley deberían adaptarse. Todavía encontramos pues, muchos emisores que no se han adaptado. Vaya.
Bueno, este artículo lo escribimos en Juristas contra el Ruido ya hace unos años y se ha comprobado que están en expansión. Las terrazas son fuentes de ruido que causan muchísimas molestias. Y para solucionar a veces el problema del tráfico se trata de peatonalizar las calles y se implantan terrazas. Es decir, para evitar un problema generamos otro y, como digo, están suscitando muchísimas reclamaciones que luego veremos. Bueno, el ruido y la contaminación acústica generan muchísimos problemas de salud, muerte prematura, una repercusión económica, tanto porque se deprecian las viviendas, porque también existen costes sanitarios, bajo rendimiento académico, problemas de salud mental. El Instituto de Salud Carlos III ha hecho estudios recientes que lo relacionan con urgencias hospitalarias de salud mental, sobre todo en las mujeres, absentismo laboral, escolar. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que sufriendo enfermedades graves, enfermedades oncológicas, han tenido que estar soportando el ruido, por ejemplo, de terrazas bajo sus viviendas, y la situación es insoportable, destroza familias, tanto a nivel económico, por lo que decía antes, de que entran en un círculo vicioso y se ven encerrados en una vivienda de la que no pueden disponer, ni vender, ni alquilar. Y la Agencia Europea del Medio Ambiente, ya en sus informes, ha manifestado que es una de las causas que provoca 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica, y se calcula que 22 millones de personas sufren molestias importantes. Bueno, entrando ya en un poco la legislación, desde el Libro Verde de la Comisión Europea, desde el año 2000, se establecían una serie de objetivos a cumplimentar. Uno de ellos era que no aumentara el porcentaje de población expuesta a niveles medios entre 55 y 65 dBA, el nivel en zonas tranquilas no superior a 55 dBA, y en el marco del Pacto Verde Europeo, la Unión está revisando estas normas para adaptarse con más precisión a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en horario nocturno pues, ha reducido los niveles a 45 decibelios. Como verán, esos objetivos que se plantearon en el Libro Verde no se cumplen en la fecha actual en ninguna de las ciudades. Tenemos la Directiva 2002 del Parlamento Europeo, gracias a la cual luego surgió la Ley 37 del 2023. Ya se están comenzando a realizar peticiones a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en materia de contaminación acústica. Y luego también contamos con la Directiva 2015 de la Comisión, que establece los métodos comunes de evaluación del ruido y el método NOSOS, ¿vale?, que sustituye el anexo del Real Decreto 1513. De esto sabrán mucho más los ingenieros acústicos, los laboratorios y los que hacen ensayos de medición, que son los que tienen que aplicar los métodos de evaluación. Entrando en los derechos, me gustaría hacer hincapié en la diferenciación entre derechos constitucionales y derechos fundamentales. Ya en el preámbulo de la Constitución se hablaba sobre la necesidad de promover la calidad de vida. En el artículo 10 de la Constitución se viene hablando de la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. En el artículo 15 se refieren al derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y en el artículo 18, 1 y 2, hablamos del derecho a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio. Estos derechos son fundamentales. El 15 y el 18 están contenidos en la sección primera del capítulo 2 de la Constitución. Y esto significa que son derechos preferentes, jerárquicamente superiores a otros. En todos nuestros procedimientos judiciales invocamos el 15 y el 18.1 y 18.2. Luego contamos con otros preceptos, como el artículo 43, el derecho a protección a la salud, el 45, el derecho a un medio ambiente adecuado, el 47, derecho a una vivienda digna. Y a mí me gusta mucho el 103,
de la Constitución que habla de que ante el riesgo y la gravedad del posible daño sobre las actuaciones municipales deberán llevarse a cabo con la mayor celeridad y principio de eficacia. Es decir, las administraciones públicas deben actuar con celeridad y eficacia. Y esto lamentablemente no ocurre. El derecho al ocio no es un derecho fundamental y me gustaría que sea una cuestión que quede muy clara en el día de hoy. Como dije antes, no está incluida en esa sección primera del capítulo segundo. Por lo tanto, normalmente se habla de compatibilizar, conciliar el derecho al ocio con el derecho al descanso, la actividad empresarial, y es un debate erróneo. También es importante, nosotros solemos invocar mucho el artículo 7.2 del Código Civil, relativo al abuso del derecho. Una cosa es el ocio y otra el ejercicio antisocial del mismo. El abuso de derecho se puede invocar a los tribunales y se puede exigir la acción de cesación en ese abuso y la reclamación de los daños y perjuicios. Lo que comentaba, conciliar el ocio con el descanso es un debate erróneo. No son derechos equiparables por el principio de jerarquía normativa, ya que estamos en presencia de derechos fundamentales. Además, la jurisprudencia viene diciendo que hay que asegurar su protección frente a injerencias tradicionales y frente a riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. Normalmente las actividades contaminantes suelen alegar en los procedimientos que se lesionan otros derechos y libertades, como la libertad de empresa, que está recogido en el artículo 38 de la Constitución, el ocio en el 43.3, o por ejemplo la cultura en el 44.1. Y como digo, estos derechos son jerárquicamente inferiores, están en la base de la pirámide. En cuanto a la legislación, existe una amplia legislación. Cuando normalmente nos preguntan si hay que modificar las normas, evidentemente todo es mejorable y hay cositas que se pueden cambiar. Pero hay normativa básica suficiente. El problema está en que no se aplica debidamente. Tenemos que trabajar más en la aplicación de la norma. Ahí, para no extenderme, hago una referencia de toda la legislación, la Ley Estatal del Ruido, luego también aquí en Cataluña tienen la Ley 16 del 2002, que precisamente es anterior a la ley estatal, y luego el decreto que la desarrolla. Los reales decretos estatales, sobre todo, solemos trabajar más con el 1367, y luego también pues, el Código Civil, se puede defender el ruido desde la Ley de Arrendamientos Urbanos, resolviendo los contratos por actividades molestas, la Ley de Ordenación de la Edificación, hay responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso constructivo también, como consecuencia del defectuoso aislamiento de las viviendas, por ejemplo, y en la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 7.2, que invocamos siempre, contra actividades también molestas y puede implicar incluso el cese del uso de la vivienda. Me fui para atrás. Bueno, también existe legislación autonómica, algunas comunidades tienen su legislación propia y las ordenanzas municipales. Y en todo caso, las ordenanzas municipales tienen que adaptarse a la legislación básica. Todavía existen muchos municipios que no tienen ni siquiera ordenanzas en materia de ruido o no las tienen adaptadas. No quiere, el mando no me quiere. Bueno, respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las tres sentencias más relevantes respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las tres sentencias más relevantes en materia de ruido son estas que ven: el caso López Ostra, Gómez Moreno y la última de Cuenca Zarzoso. Dos de ellas, las dos últimas, fueron conseguidas por Andrés Morey, nuestro compañero de juristas contra el ruido. En el caso de López Ostra, pues el Ayuntamiento de Lorca tuvo una actitud pasiva y tolerante frente a los malos olores que soportaba la señora López Ostra, procedentes de una depuradora.
En el caso Gómez Moreno, pues residían en una zona de alboroto nocturno y también se condenó al Reino de España como consecuencia de la inacción. En este caso, incluso, como se trataba de una SAS, una zona acústicamente saturada, se indicaba que exigir una prueba adicional del ruido a los afectados era demasiado formalista, porque estamos en la zona saturada y que además se invierte la carga de la prueba y es la administración la que debe probar que se adoptan todas las medidas correctoras. Y se condenó a Loteños Morales. Y la de Cuenca Zarzoso también en los mismos términos. Estas sentencias sería preciso una ponencia específicamente para ellas porque son de lo más interesantes. En las tres sentencias se sienta la misma doctrina. El ruido afecta a la salud física y mental, a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio. La actitud de los ayuntamientos debe proteger estos derechos de una manera efectiva, recuerden ese artículo 103 que mencioné antes, y se requiere una actuación positiva y efectiva en la protección de esos derechos fundamentales por parte de los ayuntamientos y en el sentido de solucionar de una forma efectiva y eficaz esa contaminación acústica. No es suficiente una simple actividad administrativa. Y esto es lo que muchos ayuntamientos resultan condenados, pese a que alegan, por ejemplo, que han realizado ordenanzas, han incoado procedimientos sancionadores o han declarado zonas acústicamente saturadas, pero eso no es suficiente. Hay que resolver el problema de una manera efectiva, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vale. Quería indicarles esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 119 del 2001, que es muy interesante ya que indica que la exposición prolongada a determinados niveles de ruido que pueden objetivamente calificarse como evitables e insoportables han de merecer esa protección dispensada el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario. Vale. La afección de derechos fundamentales también viene recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril del 2003. Viene a reconocer nuevamente que el ruido en el domicilio puede vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar. Nuevamente, que no se puede exigir una prueba más allá de lo razonable, por ejemplo en el SAS, como manifesté antes, y luego aplica también el artículo 9.3 de la Ley Orgánica de Protección al Honor. Este es muy importante, también lo invocamos los juristas, porque probada la inmisión, el daño se presume. Es decir, en los procedimientos judiciales no es necesario añadir o aportar prueba adicional sobre ese daño, sobre las lesiones físicas o psíquicas. Si además se aporta, se podrán además reclamar indemnizaciones por esos conceptos. Pero una vez que nosotros probamos la superación de los límites, el daño ya se presume, al menos para reclamar los daños morales. Si además tenemos daños materiales, daños personales, lesiones, pues también podrían reclamarse. Y luego no es necesario informe acústico si existen otras pruebas, salvo en derecho penal. Lo dice esta sentencia, sobre todo cuando estamos en los procedimientos civiles. En derecho penal, por supuesto, no se les ocurra interponer un procedimiento penal sin que haya una prueba. En cualquier caso, los juristas no nos arriesgamos y siempre recabamos las pruebas periciales acústicas para acompañarlas en los procedimientos. Y luego es irrelevante la autorización administrativa. Una de las cuestiones que siempre nos invocan las actividades contaminantes es que tienen licencia, que cuentan con todos los permisos o títulos habilitantes. Y esa es una cuestión irrelevante también, porque esto es como cuando vas con el vehículo con permiso de circulación, pero a 200 por hora. Da igual tener título habilitante. La sentencia del TCJ de la Comunidad Valenciana, de 21 de enero del 2011 de Elche, la pongo porque me parece muy importante respecto de las tasas. Existe un principio que es el del que contamina paga. Y aquí se discutía si, pues qué pasaba si los gastos de denuncias, que al final pues no se constatara que no se superaban luego los límites, si se hacían ensayos, ¿quién los sufragaba? Bueno, pues lo que viene a decir la sentencia es que estamos ante una faceta de acción preventiva y que, por lo tanto, hay que investigar los posibles focos de contaminación acústica.
Los titulares de los correspondientes emisores acústicos contaminantes, con arreglo a este principio del quien contamina paga, deben asumir los costes correspondientes a las investigaciones preventivas, incluidas las que derivan de una previa denuncia ciudadana y que no terminen con la constatación de un foco de contaminación acústica. Me gustaría también explicarles el procedimiento del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Ahora entraremos en jurisprudencia relativa a festivales, fiestas populares, terrazas y ese tipo de eventos al aire libre. Bueno, estos temas los llevé yo personalmente. Tenemos desde el año 2005 una sentencia del Tribunal Supremo del 23 de abril del 2005 que confirmó la sentencia del TSJ del año 2002 y decían que el tribunal de instancia no había invadido competencias municipales al declarar el traslado del emplazamiento. En este caso se trasladó completamente la ubicación del carnaval, que duraba por aquel entonces unas 3 semanas, a otro lugar. Indica la sentencia que el festejo se debe situar en otro lugar sin considerar que puedan adoptarse medidas correctoras y que sería difícil adoptarlas de modo eficaz por tratarse de una actividad al aire libre que produce ruidos. Recientemente ha recaído, como digo, esta sentencia del carnaval es también para una ponencia específica porque luego se ha ejecutado, se pidió la ejecución, ha habido incumplimientos, los vecinos tienen que ser trasladados incluso a hoteles. Se les sufragan informes periciales acústicos, se les indemnizó y hay unas zonas concretas donde no se pueden celebrar los eventos, hay controles sonométricos con unos límites en fachada también establecidos en un acuerdo, pero bueno, no puedo extenderme. Sí que recientemente, en el 2023, causó mucho revuelo en las islas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del Carnaval de Día de Vegueta, que voy a intentar analizar a continuación y que es firme a la fecha actual. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria estimó el recurso y anuló varias resoluciones municipales. La resolución de la concejala del ayuntamiento por la que se acordaba la adopción de medidas correctoras a la que se debía ajustar la celebración de las fiestas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica. La resolución de la concejala también que ampliaba la anterior, incluyendo la medida correctora de estudio de afecciones de los actos de carnaval, porque habían adoptado la resolución antes sin haber realizado un estudio de afecciones. Y la resolución de la concejala por la cual se aprueba la celebración del Carnaval de Día en distintas calles y también en la Gran Canaria 110, en la carretera. El carnaval se producía en un día, desde las 12 horas hasta las 8 horas. Esta sentencia ordena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a trasladar la celebración del Carnaval de Día de todas estas calles a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos y condena también al Ayuntamiento a satisfacer a los recurrentes y a sus hijos menores de edad a 2.000 euros a cada uno de ellos en concepto de daño moral en estos ejercicios. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, habiendo el Tribunal Superior de Justicia, la sección segunda, confirmado en mayo del 2023 lo mismo, salvo el daño moral del 2019 y estimó una petición nuestra para incluir el incremento de los intereses legales. Respecto a la legitimación activa, indica el Tribunal Superior que es clara, que lo que sustenta el litigio son los perjuicios de la esfera personal y patrimonial de los clientes que producen la celebración de ese evento y que no tienen que soportarlo. Y que además un hipotético fallo estimatorio repercutiría de manera inmediata en su esfera jurídica al verse liberados de las servidumbres propias de la celebración del carnaval, porque el ayuntamiento decía que las personas afectadas no tenían legitimación para actuar. Disparate. Además,
indica que tienen un evidente interés legítimo en la resolución del recurso porque las consecuencias de un eventual fallo estimatorio determinaría que el carnaval de día dejará de celebrarse en las calles en que residen y, por tanto, dejarían de verse expuestos de inmediato y pro futuro a dichas emisiones. También invocan que el tribunal invade competencias municipales y que sería una condena de futuro al evitar o pronunciarse sobre la no celebración de este evento en futuros años. Y manifiesta el tribunal que se ordena al ayuntamiento la búsqueda de un nuevo emplazamiento no supone invasión competencial alguna por parte del juzgado y tampoco es una condena de futuro, pues constatada una realidad inamovible. Por ejemplo, la propia configuración de las calles, esto era parte del casco histórico, las calles eran muy estrechas, hacían un efecto túnel, y además incluso algunas viviendas, las fachadas estaban protegidas, no podían cambiarse las ventanas, ni tan siquiera. Pues ante esta realidad inamovible y la imposibilidad de adoptar medidas correctoras del ruido generado por la celebración del carnaval de día, otro pronunciamiento en sentido distinto condenaría a los recurrentes a peregrinar anualmente ante el juzgado para explicar esas circunstancias que ya han sido probadas. Comparten la fundamentación del tribunal también cuando indica que ni se adoptaron por el ayuntamiento medidas que justificaran la suspensión de los niveles permitidos en condiciones normales, ni es posible tampoco adoptarlas. Por lo tanto, condenaría a los recurrentes a mantener el evento, tener ese evento año tras año, y eso no es jurídicamente amparable por muchos títulos que tenga el evento. Precisamente ese año, la fiesta del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria se declaró fiesta de interés turístico internacional y comenzaron a decir que ese hecho pues cambiaba la situación. Y eso no es así por muchos títulos que reciba el evento. Manifestaba también el tribunal que un evento haya sido declarado de interés colectivo no es determinante, que el interés general se reduce al aspecto económico, que no es suficiente para vulnerar un derecho fundamental. La hipotética vulneración de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado tampoco es un argumento. Igualmente, vuelvo a insistir en lo que les comentaba antes del principio de jerarquía normativa, es decir, goza de menor protección que auténticos derechos fundamentales como son los del artículo 18 y 15. Que el carnaval de día haya sido declarado fiesta de interés turístico no es incompatible con el que se pueda realizar en un lugar en donde se puedan realizar las medidas correctoras adecuadas. No se ha demostrado por el ayuntamiento que tales menciones estén relacionadas directamente con el lugar en que se celebra el carnaval de día. Vale, pues este es el carnaval de día. Evidentemente se celebraba durante el día, pero al final, con los efectos indirectos, acumulativos, servicios municipales de limpieza y luego las actividades que estaban en la zona aprovechaban también y pues convocaban a personas, se extendía hasta las horas de la madrugada, hasta las 5 de la mañana, que pasaban los servicios municipales de limpieza, que además generaban muchísimo ruido. De hecho, el magistrado preguntó si eran servicios, si la maquinaria era combustión o era maquinaria eléctrica, y por lo tanto se ha dejado de celebrar. Bueno, es otra sentencia del Oktoberfest, que también es firme y que anuló la resolución municipal que aprobó el evento, y es la que les decía antes, que manifestaba que aún no existiendo música, sí es que existe ruido generado por la afluencia de gente que acude a estos actos. Y viene a corroborar que el evento en sí, y aun cuando no tenga música, es una actividad molesta que genera ruidos que deben ser considerados como contaminación acústica, ya que produce la confluencia de un número de personas muy por encima de las que de forma ordinaria acuden a las calles. Incluso el ayuntamiento alegó que, bueno, que en las terrazas había ruido durante el día y que por lo tanto era un ruido similar, pero se probó que no, que realmente acudía muchísima más gente para ese evento y que por lo tanto la resolución que lo aprobaba era nula.
Me gustaría también destacar la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Estos procedimientos son recientes. El último auto lo llevó mi compañero Ricardo Ayala de Madrid. Y estima las medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Ocaña para limitar las celebraciones de eventos en la Plaza Mayor. Ha salido en todos los medios, también los vecinos han recibido bastantes presiones y se viene a fundamentar en otras sentencias, por ejemplo, las del Ayuntamiento de Puerto Lápice y en estas sentencias que ustedes ven del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Se prohíben actividades y eventos musicales y molestos vinculados a la instalación de una carpa municipal. El Ayuntamiento ha recurrido a las medidas cautelares y bueno, de momento ha sido confirmado y no se pueden realizar estas actividades en la Plaza Mayor. También respecto a festivales, encontramos estas sentencias como la de Castilla-La Mancha, 19 de julio del 2019, y todas vienen un poco reflejando lo mismo. Voy a ir más rápido porque voy bastante mal de tiempo ya con el retraso que teníamos. Básicamente, en lo que se insiste en todas estas sentencias que les voy a mencionar es que no se puede sacrificar ese derecho al descanso, ese derecho fundamental con ocasión de fiestas o eventos, y menos sin ningún tipo de motivación, justificación o medida correctora. Esta sentencia del Festival de Música también fue bastante sonada en el año 2016, participaban 55.000 personas y anulaba también la autorización del festival, indicando que no se debía hacer en el centro de las ciudades por los niveles acústicos y menos tampoco al aire libre. Y que el acto administrativo tampoco valoraba ni por qué debían sacrificarse sus derechos fundamentales y que además no es suficiente declarar ese evento de interés colectivo porque no era determinante para justificar esa violación del derecho fundamental. En tema de terrazas, supongo que conocerán esta sentencia del año 2019, en la que se indica que se anula la ordenanza porque hay que proteger el derecho de movilidad en los espacios públicos por invidentes. Tenemos también varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre terrazas. Tenemos al menos 3 que ya también son firmes e incluso han supuesto la reducción del horario hasta las 10 de la noche en determinadas zonas de la ciudad. Son estas, una en el 2022 y otra en el 2023, y condena al ayuntamiento y le ordena adoptar medidas para evitar o impedir la producción de ruido por encima de los niveles permitidos. Y además estas sentencias son muy interesantes porque entra a valorar el tema de las mediciones en exterior, interior, en fachada y si con ventanas abiertas, ventanas cerradas, y indican que estamos en un clima evidentemente cálido y que es fundamental y no pueden estar las personas encerradas o sometidas a vivir con las ventanas cerradas como consecuencia de tratar de evitar esa contaminación acústica. ¿No quiere? Vale. Y esta también es del 2012, en esta sentencia también es una zona que le llaman allí las lagunetas, que también estaba plagada de terrazas. Y aquí le tiran un poco las orejas también al ayuntamiento, diciendo que además contribuyó a agravar la situación, porque conocedor de las características de la zona y de los locales de ocio existentes, todavía siguió concediendo autorizaciones para instalar nuevas terrazas. Mi compañero Joaquín Martí, jurista contra el ruido en Cataluña, trabajó en estos procedimientos de Pachá Sitges y Pachá Salou, en los cuales se mantienen el cierre de los locales, también son firmes, y son interesantes porque relacionan los efectos indirectos, es decir, los problemas de las personas en el exterior, el consumo de bebidas, la movilidad, todo ese tipo de cuestiones, como un efecto indirecto y aditivo de la actividad. También llevó Joaquín este procedimiento del que ordena cesar la actividad nocturna de la TAP, pese a que supuso un impacto económico en la ciudad en 5 años de 24 millones de euros.
se tuvieron que adoptar también medidas correctoras. Lo importante de esta sentencia es que cabe hablar de medio ambiente en entorno urbano, no solo zonas verdes y espacios naturales, que el recinto no tiene condiciones adecuadas, que el descanso no queda protegido por la suspensión de la actividad a partir de las 11, es decir, consideró el horario de tarde, y que la violación del derecho fundamental se produce aunque sea un hecho puntual. Y condenó a abonar una indemnización de 3.000 euros a cada afectado y el cese de la actividad hasta que se adoptaran las medidas correctoras. También tenemos sentencias en Zaragoza prohibiendo instar nuevas declaraciones responsables, también por el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior. El establecimiento no hizo lo suficiente para evitar que los clientes salieran a la calle. En la Comunidad Valenciana, en mayo del 2016, también por otro festival de música, durante 5 días en la playa del Arenal. Los niveles acústicos también eran elevados. Se vuelve a indicar que se perturba el descanso de los vecinos, que debe hacerse donde sea posible la celebración. En Islas Baleares, la sentencia de 28 de abril del 2011 es la del Ayuntamiento de Manacor, que también interesaron la adopción de medidas conducentes a terminar con las infracciones de ruido. Se sanciona la pasividad municipal ante el ruido y las molestias generadas por los locales de ocio nocturno. Y se condena al ayuntamiento para que en el plazo de 3 meses adopte las medidas. Esta la invocamos siempre en todos los procedimientos. La de Vélez Málaga fueron indemnizados con 156.000 euros a cada vecino. Es importante esta sentencia, sobre todo por lo que se equiparó para indemnizar el valor equivalente al alquiler de una vivienda. Por lo tanto, la indemnización fue elevada y se condena al ayuntamiento por no controlar las actividades de locales de ocio existentes en la zona. También la del Plan Zonal del Centro de Madrid, en esta sentencia la recurrieron las asociaciones de empresarios, el recurso lo interpusieron las asociaciones de empresarios, y lo importante de esta sentencia es que establece la relación directa entre el incremento de la contaminación acústica en determinadas zonas con el ocio nocturno, y que también se ha incrementado el ruido del tráfico como consecuencia de ese ocio nocturno. Y además indica que el hecho de que se concentren actividades turísticas y de ocio no implica utilizar los objetivos de áreas acústicas de tipo D, sino que hay que estar al uso predominante residencial. Ya termino con las conclusiones. Más que conclusiones, yo entiendo que son medidas a adoptar, posibles soluciones, y desde nuestra experiencia queremos apuntar este granito de arena. Primero quería insistir en que el derecho del ocio no es un derecho fundamental. Evidentemente el ocio es necesario para el ser humano. Todos necesitamos ocio, todos necesitamos cultura, pero no podemos olvidar el principio de jerarquía normativa y que es un derecho que está en una zona privilegiada de nuestra Constitución, e incluso con procedimientos preferentes sumarios. Los derechos fundamentales, como digo, son de protección preferente y así lo vienen contemplando, como han visto, los tribunales. Normalmente se prioriza la economía, la seguridad, la salud y a la vida de las personas, y se generan debates y se generan presiones a esas personas. Los ciudadanos que sufren la contaminación acústica también trabajan, también estudian, también están enfermos, también pagan sus impuestos. No existe voluntad política, no se aplican las normas, no es rentable políticamente acometer el problema del ruido. Yo siento ser tan clara, pero nuestra experiencia, y me dan igual los colores, es que muchas veces se mira para otro lado. A veces hay que adoptar medidas impopulares y así lo vienen diciendo los tribunales, incluso con esa expresión, pero que son necesarias porque la contaminación acústica es un problema de salud pública y nos afecta a todos. Hay que promover, por tanto, políticas ambiciosas en materia de ruido, hacer campañas de sensibilización y concienciación a ciudadanos en general, acabar con los conceptos erróneos de ruido. Por ejemplo, vete a vivir al campo, en la ciudad podemos hacer el ruido que queramos, vives en comunidad, eres un intolerante, puedo hacer todo el ruido que quiera de día, ese tipo de cuestiones. Promover cambios en el comportamiento de las personas.
no son ciudades vivas, son ciudades que enferman. Últimamente es frecuente escuchar eso. Es que queremos ciudades vivas. No, es justo lo contrario. Vamos a tener ciudades confortables, saludables. Es importantísimo. Yo siempre digo que el tema del ruido es el patito feo del medio ambiente. Hablamos de contaminación del aire, hablamos de plásticos, hablamos de vertidos, pero nos olvidamos del ruido. Y es necesario introducir la variable acústica del ruido en todas las actuaciones municipales, empresariales, de todo tipo. Porque muchas veces, con posterioridad, es peor, es mucho más difícil resolver el problema. Yo incluso a actividades les digo, en vez de estar pendientes de la decoración o de las salidas de evacuación, piensan en el ruido, porque después vienen los problemas con el vecino y es mucho más complicado. Y por supuesto acudan a empresas especializadas, a ingenierías, a expertos, porque también hemos constatado a veces intrusismo en este tema. Y luego el problema es peor, hacen parches y no resuelven el problema. Control efectivo de actividades. Existencia de título habilitante, puertas abiertas, horarios, realizar actas de medición, modificaciones sustanciales, reincidencia, aglomeración de personas en el exterior, zonas saturadas, caducidad de licencias. Yo he tenido casos de actividades que actuaban de discoteca al aire libre en terrazas, con DJs, con actuaciones y espectáculos al aire libre, cuando tenían una comunicación previa de cafetería, bar, de tapas. Y menos tapas, allí había de todo. Por lo tanto, hay que controlar todo eso. Fundamental dotar a los servicios municipales y a la policía de medios materiales y humanos. También nos encontramos con personal frustrado, es decir, técnicos y técnicas municipales que no tienen recursos suficientes y por mucho que quieran, municipios que no miden, policía que no mide, que no realizan inspecciones, tardan un año en hacer las inspecciones o los sonómetros no están verificados. O simplemente no les dan cursos de formación, no saben interpretar ni siquiera los informes que les remiten o bien los afectados o bien las actividades. A veces incluso he visto que el propio jurídico hace sumas aritméticas de decibelios, lo cual es un disparate. Pero eso pasa porque no tienen el técnico. Y de ahí pues nos aprovechamos los juristas, claro, de esos errores. Formación especializada a técnicos municipales, ingenieras y policías. Ya voy terminando. A ver. El contaminador aprovecha la lentitud de los procesos administrativos y judiciales. Se saben todos los trucos. Entonces hay que estar también muy pendiente, hacer bien los procedimientos. Es necesario acordar medidas provisionales. El cuidado del medio ambiente exige cautela y acción preventiva. Y existen para algo estas medidas provisionales. Entonces, la Administración debería acordarlas, justificarlas siempre con proporcionalidad, evidentemente, y previa audiencia a los interesados. Pero aunque sea den audiencia de 2 o 3 días. A veces se han acordado medidas provisionales y por defectos de forma la actividad ha conseguido paralizar en el juzgado el asunto. Y es simplemente porque no se le dio audiencia de 2 o 3 días a la actividad para alegaciones. Incoar procedimientos sancionadores sin esperar a que existan numerosas denuncias. Sancionar con clausura temporal, suspensión de licencias o precinto de equipos, porque las multas salen a cuenta. A muchas veces a las actividades les compensa pagar la multa y seguir. Declarar la ineficacia de la declaración responsable. La declaración responsable no permite dar licencias que vulneran derechos fundamentales. Hay que hacer un control efectivo de esas declaraciones responsables. Hemos notado un incremento de problemas debido a las comunicaciones previas de declaraciones responsables que luego son un cajón desastre, un coladero y luego no sirven si no se controlan. Las actividades contaminantes las hay que son incompatibles con el uso residencial y por lo tanto la distancia del foco ruidoso es la única solución posible. Incluir en los mapas de ruido las zonas de ocio, que lo permite el artículo, el anexo 4, en el apartado 8 del Real Decreto 1513. Fundamental los planes de acción. ¿Para qué queremos un mapa de ruido sin plan de acción? Y dotar de presupuesto ese plan de acción. Es como tener una sentencia que no puedo ejecutar. Un mapa de colores, como yo digo. No, es fundamental el mapa de ruido, pero acompañado de un plan de acción y proyectos de financiación. Y que esos planes se vayan actualizando, porque la foto cambia cada X tiempo. Participar efectivamente por parte de los ciudadanos en la tramitación de mapas y planes,
Mejorar la planificación territorial y urbana. Esto es fundamental también porque debe trabajarse desde el planeamiento, desde los usos. Especial protección al patrimonio histórico, declarar zonas de protección acústica especial y control efectivo de las mismas. Zonas de protección acústica especial, tasas por prestación de servicios de inspección, planes de movilidad sostenible, fomento de vehículos silenciosos, implementar los avances que ofrece la ingeniería acústica para la adopción de soluciones técnicas y medidas correctoras, seguir investigando. Y no se trata de imponer el absoluto silencio, sino de disfrutar de ciudades saludables. Esta campaña la hemos hecho este año con varios organismos, el año pasado también. Y me gustaría terminar con esta frase de Antonio Muñoz Molina, que dice que el silencio entre nosotros, me temo que no tiene mucho prestigio, que suena muy a tedio. No en vano, a la palabra silencio se le añade con tanta frecuencia, tan adhesivamente, el adjetivo sepulcral. Pero es justo en medio del silencio cuando se pueden percibir más intensamente los sonidos, los rumores, los poderosos ritmos de la vida. Igual el ruido del tren que el de unos pasos que se acercan, el del viento en los árboles una noche de agosto y el de la voz amada. Sin la disciplina atenta del silencio no podría hacerse ni escucharse la música. Muchísimas gracias.